alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Me es de tremenda alegría continuar con esta serie, que es una tremenda bomba. Cada vez que el Señor me da algo más acerca de esto, me sorprendo y me convenzo una vez más que esta serie tomará más tiempo. Se trata de ser verdaderos. Se trata de no autodenominarnos, sino de ser genuinos. No perfectos. La perfección la alcanzaremos hasta cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, debemos procurar ser cristianos verdaderamente transformados y genuinos. Toca a la persona que tienes al lado y dile: tú no eres una copia barata, tú eres genuino. Y recuerdo que les decía al inicio de esta serie que de qué sirve tener la iglesia llena pero de gente que no es salva, de gente que se está engañando. Hay mucha gente que por años, pero por años se congrega. Dios te bendiga, papá. Estás aquí desde Managua. Es contigo que estoy hablando. Me sorprende verte. ¿En qué estaba? Sí, me sacó de la onda. Estaba diciéndoles que es preocupante tener iglesias llenas de muchos cristianos, entre comillas, que no son verdaderamente salvos. Y es que venir a la iglesia no lo hace salvo. Incluso voy a ir un poco más allá. Hay gente que recibe a Cristo en su corazón, y aquí ya voy a entrar en entrañas peligrosas, pero reciben a Cristo en su corazón, pero quieren seguir viviendo a la manera vieja en la que vivían antes. Y les encanta esa teología falsa, barata y del infierno de que la salvación no se pierde. Y entonces queremos hacer de la sangre de Cristo y del sacrificio de Jesucristo en la cruz una changoneta. Es como burlarnos de ese sacrificio en la cruz. Debe de haber en nosotros frutos dignos cada día de arrepentimiento y que den testimonio de nosotros. Que la gente pueda decir: él ha cambiado, ella ha cambiado. Ya no es la misma, arrogante, prepotente, malcriado, chambroso, divisor,
destructivo. Por eso es que Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, en la traducción lenguaje actual dice: cuando llegue el día en el que Dios juzgará a todo el mundo. ¿A cuántos Dios juzgará? Ahí estaremos todos. Ahí estará usted y estaré yo. Y estarán absolutamente todos, hasta los grandes pensantes que creen que no hay Dios. Ahí estarán. Pero sobre todo estaremos, la palabra dice que muchos. ¿Cuántos? ¿Se recuerdan que yo les dije que una versión dice la mayoría? Cuando la palabra del Señor dice muchos, me dirán en aquel momento: Señor, tú eres nuestro dueño, somos tus hijos, somos de la Frater, Señor, fuimos al retiro, nosotros también predicábamos, éramos parte de tu mensaje y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Y el versículo 23 dice: pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, perversa, hipócrita, doble cara. Yo no tengo nada que ver con ustedes. La mayoría. Esto es preocupante. Esto es preocupante porque es increíble la sed que tiene la gente de Dios, la necesidad que tiene la gente por experimentar un cambio. La gente busca dónde saciar su espíritu. La gente allá afuera en el mundo está esperando que usted le diga: Cristo te ama, y solo pone su mano en sus hombros y comienzan a llorar. La gente está sensible al llamado de Dios. Y es increíble la cantidad de personas que vienen a la iglesia. Y cuando vienen a la iglesia les encanta la alabanza, les encanta la palabra, les encanta la presencia del Espíritu Santo aquí palpable, porque la presencia de Dios se siente en este lugar. Pero rápidamente la gente se da cuenta de que la iglesia está llena de hienas. Y la gente dice: qué linda la alabanza, qué linda la palabra, qué guapísimo el pastor. Pero nunca me imaginé la gente como era de chambrosa. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de la Frater. Es increíble el nivel de chambre que hay ahí. Es increíble los tratos, cómo lo tratan a uno. Es increíble que desde que uno va entrando lo quedan viendo. Y los viejos, nosotros somos fundadores. El bullying espiritual que existe dentro de las iglesias y el egoísmo satánico que hay dentro del liderazgo, que no permite que otros vengan y quieran involucrarse a servir. Porque quieren que la iglesia sea de ellos y creen que Dios, limitan a Dios en su ingenuidad y en su perversa mente que ellos tienen en limitar a la gente. No, solo nosotros podemos servir, solo nosotros podemos estar alrededor de los pastores, ustedes no. Y entonces viene el desprecio. La gente viene buscando amor y se encuentra con gente que los desprecia. Por su manera de vestirse, por su manera de peinarse, por su manera de ser, por el arito que anda en la oreja, por el tatuaje que anda. O sea, una cosa es que parezca delincuente
pero por lo menos tienen los tatuajes afuera. Usted lleva los tatuajes, como dice el hermano, ¿cómo se llama ese hermano? Que canta: tatuajes de tus besos llevo. Johann Sebastián. Por lo menos hay gente que viene a la iglesia con sus tatuajes al exterior. Usted tiene tatuajes de alacranes, de culebras y de escorpiones adentro. Amado, la gente viene herida, destruida, hecha a pedazos, casi moribunda. Así viene la gente, casi moribunda, arrastrados, agonizando en lo espiritual, necesitando paz, necesitando amor, necesitando comprensión, ternura. ¿Y qué encuentra? Una manada de lobos rapaces y rabiosos, que en vez de curarle las heridas al necesitado, lo terminan de matar. Y la gente se va diciendo: qué linda la iglesia, pero la gente es horrible, la gente es odiosa. Qué triste, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Mateo capítulo 15, versículo 7 al 8 describe este tipo de conducta. Jesucristo mismo hablando, dice Jesucristo, miren las palabras tan lindas que usa el Señor. Dice Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, refiriéndose a los fariseos que solo viven dándose golpes de pecho en el templo. Dice: este pueblo de labios me honra. ¿Cómo? Tenga cuidado con esos que hablan muy santulones. ¿Sí? A mí no me gusta eso que el pastor de repente saca sus canciones. Eso es del diablo. Ay, calmate. Sí, cabal. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿cómo está? Lejos. Usted lo ve aquí, pero su corazón está podrido. Y dice el versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Diga conmigo: lejos. Los religiosos son aquellos que portan un nombre, pero no lo representan. Sí, la camiseta dice fe, y atrás dice una visión de amor. Y la gente dice: qué lindo, una visión de amor, pero solo lo voltean a ver. Horrible. ¿Por qué, pastor? No hay frutos. No hay frutos. ¿Y de qué nos sirve a nosotros ser cristianos si no damos frutos? No hay frutos dignos de arrepentimiento. Solo somos apariencia. Amén. Por la falta de carácter. Y también hablábamos en la segunda parte de esta serie. Apenas estoy tratando de contextualizar esta serie porque es muy larga esta serie. Hablábamos también de las disputas que hay dentro de las iglesias y dentro de los ministerios. ¿Se acuerda de esto? Decíamos que hay un espíritu de rebeldía dentro del servicio. No les gusta estar bajo autoridad, porque solo buscan reconocimiento propio. Y Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: yo vine no para que me sirvan, sino para servir a los demás. Pero la gente hoy se ha confundido y se ha equivocado, y la gente quiere que se les reconozca. No hacen nada si no salen ellos en la foto. Por eso Jesucristo también dijo: dad gracias al siervo, porque
hizo lo que le había sido mandado. Ahora, ¿qué hace Dios con este tipo de gente? Decíamos, los quebranta. Gente que tiene años de estar en el evangelio y no se han transformado, Dios los quebranta, los agarra como quien agarra una cerámica y los hace 1000 pedazos. ¿Y por qué hace eso, pastor? Porque los ama. ¿Vean? Y todo quebrantamiento exige muerte. Muerte al yo, muerte al ego, muerte al orgullo. Y debemos de renunciar a ser cristianos chismosos, calumniadores, odiosos, malcriados, inventores, destructores, ofensivos, perversos, con complejo de jueces. Ellos son los que dicen quién se va al cielo y quién no se va al cielo. Por eso Mateo capítulo 12 versículo 36 dice: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que dar explicación de por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Hay una versión que dice que de cada palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y posteriormente hablábamos acerca de los cristianos mentirosos. ¿Se acuerdan? Hemos tocado 3 partes de esta serie. Hoy nos toca la 4ª parte. Hablábamos de los cristianos mentirosos. Y decíamos que Dios abomina la mentira. Decíamos que un verdadero cristiano debe renunciar a tener una boca mentirosa. Y les preguntaba yo, ¿cuándo fue la última vez que dijo una mentira? Y les decía que no hay mentira piadosa, ni hay mentira santa, ni hay mentira. Mentira es mentira. Toda mentira en la boca del hombre es incentivada por Satanás. Toda mentira. Un cristiano que miente constantemente no ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Hay muchos cristianos congregándose, sirviendo, portando una camiseta, pero en realidad toda su vida es una mentira. Y Proverbios capítulo 12 versículo 22 dice: Dios no soporta a los mentirosos. ¿Cómo dice? Léalo, por favor, léalo. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Tuítelo. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente de corazón sincero. Hay cristianos llenándose la boca diciendo: yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo no soy borracho, pero es mentirosísimo. Y delante del Señor, el pecado de la mentira es pecado. No seamos ilusos creyendo de que hay pecados grandes y pecados pequeños. Esto de la mentira nos convierte en un religioso, mas no en un cristiano. Y decíamos, ¿por qué causa a veces los seres humanos mentimos? Por herencia generacional. También decíamos que la gente miente por beneficiarse a sí mismo, siendo la mentira la salida más fácil de salir de situaciones engorrosas. También decíamos que la gente miente por naturaleza o por un ambiente cultural en el que se crece. Muchas cosas. Y también hablábamos de cómo renunciar a la mentira. Hoy, después de esta introducción de 10 minutos, la cosa se pone mejor. Gracias por su entusiasmo. Pero hoy el cañal agarra fuego una vez más. En la serie Religiosos pero no cristianos, hablamos una vez más de la falta de carácter, con un subtítulo que yo le pondría: enojos incontrolables.
Ay, ay, ay. Enojos, dígalo conmigo, dígalo fuerte, enojos incontrolables. Hablando en salvadoreño, cristianos mecha corta. Cristianos entre comillas. ¿Están listos para la cuarta parte de esta serie? Me llega. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente en pantalla. Por favor, la tiene frente a usted. Léalo con todas sus ganas. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino y autodisciplina. Dígalo fuerte, de poder y autodisciplina. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo también me encanta porque dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el común denominador de este versículo en todas las versiones está en la primera parte del versículo que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu. Quiere decir que si tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, debemos sí o sí tener un carácter dominado. Es decir, con dominio propio. A lo largo de la Escritura encontramos que Dios, el Dios supremo, el creador del cielo y de la tierra, también, además de ser amor, es fuego consumidor. Y que descubrimos también en la Escritura que Dios se enoja. Diga conmigo, Dios se enoja. Dios se enoja. Es más, la Biblia habla en repetidas ocasiones de la ira de Dios. Qué interesante, ¿no? Pero si Dios, vamos a analizar un momento esto, si Dios no controlara su ira bajo su propio dominio propio, bajo su propio, yo le llamaría el dominio del amor que Dios tiene, todos nosotros ya hubiésemos sido consumidos por la ira de Dios. Voltea a tu vecino y dile: con vos la ira de Dios ya te hubiera pero barrido. Voltea al otro y dice: vos también. Permítame decirle, y no permita que el diablo le distraiga de esta palabra, porque esta palabra tiene mucha riqueza teológica. Cada vez que erramos, es decir, cada vez que cometemos un pecado, un error, que actuamos de manera insensata, hacemos que Dios se enoje con nosotros. Cuando somos injustos, cuando somos perversos, cuando somos acelerados, cuando somos ofensivos, cada vez que nos dejamos usar por Satanás para destruir, para dañar a otro, Dios no pasa por alto eso, sino que encendemos la ira de Dios y enojamos a Dios. Permítame decirle, joven que está aquí, que cada vez que usted le falta el respeto a su padre, Dios se enoja con usted. Permítame decirle a usted, esposa, que cada vez que usted le falta el respeto a su esposo, enoja a Dios, aunque usted no lo crea. Permítame decirle, caballero, que cada vez que usted ofende a su esposa, Dios se enoja con usted. Permíteme decirle que cada vez que nosotros usamos nuestra
astucia de maldad para destruir a un hermano en Cristo, para armarle un chambre a una hermana, para crear un perfil de redes sociales falso para injuriarla, para crearle un escenario y hacerle la camita a alguien para que quede mal. Cada vez que nosotros actuamos con saña y con odio, con rencor, con raíces de amargura, queriendo destruir a alguien, sea quien sea, a nuestro prójimo, Dios se enoja. La Biblia dice en Salmos capítulo 7, versículo 11 al 13: Dios, diga conmigo, Dios es el que juzga al justo. No es su trabajo. Usted no viene a la iglesia a verle la vida al otro. Su trabajo, Dios no lo creó para ser un metido. Dios lo creó a usted para que usted ore y le pida a Dios misericordia por sus horrores y no pase pendiente de los errores del otro. Y me encanta la palabra que dice: Dios es el que juzga, es trabajo de Él. Déjele las cosas a Dios. Y dice la palabra del Señor: Dios está airado todos los días. Ustedes se imaginan los dolores de cabeza que nosotros le damos a Dios. Dice la palabra del Señor: todos los días Dios está airado en contra del impío, en contra del desobediente, en contra del hipócrita, en contra del que en realidad dice llamarse cristiano pero no lo es. No sé si usted me está entendiendo eso. Y hay algo más. En el versículo 12 dice: si no se convierte, él afilará su espada, armado tiene ya el arco y lo ha preparado. ¿Sabe cómo lo tiene Dios a usted? Va para el trabajo, se va a dormir, hay una flecha apuntándole a usted 24 horas al día. ¿Sabía esto? Y dice el versículo 13: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado sus saetas para los que persigue. Dentro de estos 3 versículos hay algo que me llama la atención en medio. ¿Sabe una cosa? Dios no puede ocultar su amor. Dios no puede ocultar su amor. Es tan lindo nuestro Dios, es tan maravilloso nuestro Dios, es tan hermoso nuestro Dios, que Él no puede ocultar su amor. Porque en esos 3 versículos hay un código escondido donde el Señor se expone el Señor, porque es imposible. En el versículo 12 las primeras palabras dicen: si no se convierte. ¿Sabe qué es esto? Esto es amor. ¿Sabe qué es esto? Tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque Él esté enojado con usted, aún Él nos da tiempo de espera para arrepentirnos. Que lo tiene apuntado, lo tiene apuntado. Que lo tiene en la mira, lo tiene en la mira. Que lo tiene enojado, lo tiene enojado.
pero todavía Él le está dando tiempo que usted se convierta de verdad, que usted se arrepienta de sus errores, que usted reflexione. Quiere decir que todo eso que acabo de leer, esos 3 versículos tan poderosos y tan ricos, quiere decir que Dios sigue teniendo dominio propio. Es un Dios con dominio, es un Dios de amor y de fuego consumidor, con dominio propio. Porque si Dios no tuviera dominio propio, todos nosotros tuviéramos una flecha en la cabeza. No sé si usted me entiende. Quiere decir que Dios es un Dios que se enoja, entra en ira por nuestra desfachatez, por lo desvergonzado que somos, por lo burro que somos, por lo terco que somos. Pero aún así el Señor ha controlado su ira y ha dicho: no lo hago pedazos porque lo amo. Es decir, que su amor es más grande que su ira. Y si tú todavía y yo estamos vivos, es gracias al inmenso amor de Dios. Y es porque Dios todavía nos está dando tiempo para corregir nuestros errores. Es porque Dios todavía quiere darte oportunidades. Es porque Dios todavía quiere que reflexiones y digas: caramba, ¿cuánto tengo yo que cambiar? No, esta no es una palabra para que usted diga: hubiera venido fulano, qué buena palabra para que la escuche sutano. No, agárrela usted. Porque Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos ama el Señor? Con un gran amor. Aún estando nosotros muertos en pecados y en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por su gracia y es por su amor que todavía nosotros estamos vivos, que todavía Dios nos sigue dando tiempo. Dios nos sigue dando tiempo, iglesia. Dios nos sigue dando tiempo. Pero si muriéramos hoy y nos presentáramos delante del Señor, ¿usted cree que nosotros nos pararíamos con solvencia delante del trono de Dios? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Cuánta palabra Dios nos ha dado? ¿Cuánta instrucción Dios nos ha dado? Porque nos ama con amor eterno. ¿Cómo es posible entonces que nosotros nos autodenominemos cristianos y no amemos a nuestro prójimo y no amemos a los demás? Si nosotros decimos y nos sentimos orgullosos y honrados porque Dios nos ama a nosotros, ¿por qué nosotros no amamos a los demás? ¿Por qué no nos ponemos en una balanza hoy y realmente entendemos cuán grande es el amor de Dios con nosotros, como para nosotros todavía seguir teniendo un carácter horroroso, sin control, sin dominio propio, y que nos enojemos o permitamos que el enojo nos domine? Y de eso quiero hablar esta noche. Satanás, ¿me permite entrar en el mensaje? Satanás prepara constantemente escenarios para que de un momento a otro nosotros nos enojemos. Fíjese, el diablo es chuco, el diablo es puerco. El diablo le va a estar preparando a usted escenarios en su casa, en su trabajo, en el carro, en todos lados. Le va a estar preparando escenarios para que usted se salga de sus casillas. Porque Satanás sabe que usted, que es una persona sin dominio propio,
Ya enojado, hablamos lo que no tenemos que hablar, actuamos como no tenemos que actuar, ofendemos como no tenemos que ofender. Y Satanás sabe que si logra eso, inmediatamente él tiene luz verde para desbaratar todo lo que le ha tomado a usted días, meses, horas o años en construir. Un arrebato de ira destruye matrimonios. Un arrebato de ira destruye hijos por las palabras insensatas que un papá o una mamá, dejándose usar por Satanás, ofende a un hijo. Y le puede decir palabras que marquen a un hijo forever. Un arrebato de ira hace que personas se vayan de la iglesia. Es increíble. Es increíble. Hay gente que se va de la iglesia porque literalmente se peleó con un hermano. Y en ese momento de ira dicen: me voy, y se van. Se van de la tierra donde Dios los ha traído para alimentarlos, para nutrirlos, para formarlos. ¿Quién preparó ese escenario? Satanás. Y cayeron como corderitos bobos y se dejaron llevar por un arrebato. Por un arrebato de ira hay gente renunciando a ministerios. Por un arrebato de ira hay personas matando a otro. Por cierto, hoy está de moda videos de gente que va en el vehículo y por pelearse una vía o por cualquier tontera o por una circunstancia vehicular, se bajan de los carros y se agarran de las greñas sin medir consecuencias. Y hay otro que está ojo al Cristo con su celular grabando 24/7. ¿Para qué, pastor? Para el famoso 3 doritos después. ¿Cómo sale mi compadre 3 doritos después? Qué triste, ¿no? Y le voy a decir una cosa. Hace un tiempo, un hermano mío tuvo que pasar por una gran dificultad, por una gran prueba. Dios tratando con él. Y estábamos hablando de estos temas y me decía, porque un día de estos, hermanos, no sé si ustedes vieron una muchacha, una mujer manejando, acercándose a un retén policial. Esto es de verdad, hermano, esto es increíble. Acercándose a un retén policial y en su nivel de borrachez, al ver los conos, se los echó encima, enfrente de los policías. Los policías le caen encima, la sacan del vehículo, le hacen el antidoping y anda más borracha. Entonces platicábamos con mi hermano de estos temas y me decía: no sabes cómo lloran cuando llegan a la Bartolina, pero lloran a grito partido. ¿Sabe por qué? Por no tener dominio propio. Pero hablamos esta noche de la ira, hablamos esta noche del enojo y hablamos esta noche de dominio propio. Un cristiano que no tiene dominio propio no ha nacido de nuevo. Porque uno de los frutos del Espíritu es
la paciencia, la bondad, la benignidad, el amor. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27: airaos, pero no pecáis. Quiere decir que usted se puede enojar. Dios se enoja. Dios se enoja, pero Dios no suelta la flecha. No sé si usted me está entendiendo eso. Entonces, airarse o enojarse se puede y es válido. Usted se puede enojar, pero de airarse a pecar, ahí el problema. De airarse a abrir la boca y decir lo que no se tiene que decir, ahí el problema. De airarse y actuar con prepotencia, con arrogancia, es ahí el problema. Mamás, papás, esposos, hijos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, que no se termine el día. ¿A qué hora se pone el sol? Generalmente 6 de la tarde, 5:40 y algo. La palabra dice que no se vaya el sol sin que usted haya solucionado y haya disipado ese enojo. Fíjese, quiere decir que hay tiempo para solucionar el problema. Y el versículo 27 lo corona. Esta es la corona del pastel. Dice: porque después de enojarme y dar paso al siguiente paso, definitivamente lleva a un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El diablo mete sus manos. El diablo no puede meter sus manos al asunto mientras usted se enoje. Hello. Mientras usted se enoje, el diablo está ahí. Está enojado, está enojado. Pero decile, insultalo, agarrarlo de las greñas, ofenderlo, porque mientras tú no lo hagas, yo no puedo meter mi mano. No sé si alguien está entendiendo eso. Usted se puede enojar, pero contrólese. Un verdadero cristiano es aquel que se enoja. Claro, enójese. Ya le voy a hablar más adelante de la montón de veces que Jesucristo se enojó y cuáles fueron las reacciones de Jesucristo. Es más, le voy a dar para que usted no se vaya de aquí sintiéndose como loco maniado. Yo le voy a dar una razón en la que usted sí puede actuar. Va, para que ustedes vean que el pastor es calidad. Pero dice: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Dios que nos creó y que nos diseñó, que diseñó nuestras emociones, porque Dios fue el que diseñó todo nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra mente, todo. Él fue el que lo formó y lo diseñó. Nos dice: se puede enojar. Se pueden enojar, y se pueden enojar mucho, pero tengan dominio propio. No caigan en el pecado. Porque si ustedes caen el enojo, eso está así: me enojo, peco, e inmediatamente Satanás entra a tomarme como instrumento. Airarse es normal. El problema es la reacción. Voy a repetir esto. Airarse y enojarse es normal. El problema es la reacción. Si la ira va más allá, entonces ya se convierte en pecado. Si la ira no se disipa y perdura más allá del tiempo debido, también es pecado. Si usted se va a dormir y se duerme enojado con su pareja y no solucionó el problema, cayó en pecado. Porque la Biblia dice: no permitan que el sol se vaya sin que usted arregle su problema.
Y esos escenarios anteriores son los que le dan legalidad al diablo para hacernos pedazos. El diablo no puede actuar en legalidad mientras nosotros no le demos la llave. Somos nosotros los que le damos la llave al diablo y le decimos: haceme pedazos, aquí está la llave, ve, agarrala. El diablo todavía: no, hombre, si no la quiero ahorita voy con aquel. No, es que yo te la doy. Porque somos burros. Porque nos cuesta ser humildes. Porque nos cuesta pedir perdón. Porque nos cuesta poner de nuestra parte. Nos cuesta aceptar nuestros errores. No podemos llamarnos cristianos y pasar más de un día enojado o enojados por algo o con alguien. Gracias. El enojo de hoy, escúcheme esto que le voy a decir, esto está muy interesante. El enojo de hoy es muy peligroso dejarlo para mañana. O mejor dicho, el enojo de hoy es muy peligroso como para dejarlo para mañana. Se tiene que solucionar hoy. Hoy usted fue ofendido, pida perdón. Pero no fui yo el del error, usted pida perdón. Hoy tuvo usted roces con su esposo, no permita. ¿Sabe cómo se duermen los matrimonios? De espalda. Uno viendo para allá, otro viendo para acá, y aquí una rimera de almohadas. ¿Y sabe cómo se levantan por la mañana? Empurrados. Él con la boca hedionda y ella como que es la chimoltrufia. Pasan enfrente, no se hablan. Pasa la otra. Hasta se pasan llevando con el hombro así. Como el ropero es chiquito, se topan. Y se van cada quien para el trabajo. Y no se dieron un besito. ¿Y sabe qué? En ese momento el diablo ya tiene, no la llave, el llavero en sus manos, haciéndole así, mire. ¿Y sabe cuál es el primer escenario que el diablo prepara? El compañero de trabajo de su esposa la está esperando con un dulce. Sí, con un dulce de menta o con un bombón que dice I love you. Sí. Y desde que la mujer llega al trabajo: hola Marixa. Qué hermosa amaneciste hoy. Lástima que ese esposo que tenés no te valora. Si yo fuera tu esposo, te planchara, te lavara los trastes. El diablo es chuco. Veamos el otro escenario. Tiburcio salió tan enojado que no se lavó la boca. Y aún así la compañera de trabajo, la más pécora, la que se pone la falda más cortita, lo está esperando con una taza de café. Con una taza de café. ¿Y cuáles son las primeras palabras para Tiburcio? Ay, Tiburcio, qué arrugada andas la camisa. Si yo fuera tu esposa,
Ese pantalón que tiene 4 quiebres, yo te lo tuviera, mira, con almidón, papito. Y como el hombre fue diseñado para ser respetado, ustedes imagínense los dos escenarios. Ella comienza a pensar, sí, es cierto, Satanás. Él comienza a empezar, sí, es cierto, esta mujer que yo tengo no sirve. Esto es para que yo me enojara, pero yo no me enojo. El enojo de hoy es muy peligroso dejarlo para mañana. No hay nada más bonito como arreglar el asunto antes de irse a acostar. Y yo le aseguro que en esa camita se solucionan todos los problemas con amor, con comprensión y con ternura. Dele un aplauso al Señor, por favor. Efesios capítulo 4 versículos 30, 31 y 32 dice: no agravien al Espíritu. En otras palabras, no hagan enojar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31: abandonen toda amargura. Nosotros los cristianos debemos de abandonar todo carácter amargo que tenemos. No podemos ser cristianos amargados, porque otro fruto del Espíritu es el gozo. Si usted es un cristiano amargado, no es cristiano. Se dice ser cristiano. Dice: abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Llámese chambre, llámese maldad maquinada. Y dice el versículo, hasta ahí estamos, versículo 32. Y perdónense, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. ¿Cómo se tienen que perdonar? Mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Permítame ir un poco más allá, iglesia. Dentro de la congregación hay hermanos que se odian. Dentro de la congregación hay hermanas que no se pueden ver. Dentro de los mismos ministerios hay hermanas señalando, dañando, hiriendo a otras hermanas. Y siguen sirviendo. ¿Y sabe cómo están sirviendo? En vano. En vano. No les es contado por obra. ¿Sabe por qué? Porque no piden perdón, porque no se humillan. ¿Y sabe cómo disfrazan su pecado? Haciéndose las víctimas. Ahí hay un montón de hermanas haciéndose las víctimas, disfrazando realmente su pecado. No disfrace su pecado, acepte la realidad. Pero la gente, en vez de humillarse, se hace la víctima. Me permite decirle esta noche: no se equivoque. Al hermano le puede dar casaca, a Dios no se le escapa nada. A Dios usted no lo puede engañar haciéndose la víctima. Deje de hacerse la víctima y pida perdón y humíllese. Y solucione su berrinche ridículo de inmadurez. Cuanto más se postergue el problema, más difícil será resolverlo. Los problemas se resuelven calientitos. Porque al pasar el día y no resolver inmediatamente, le estamos dando a Satanás la autoridad para meter sus manos. Permítame contarle que a Jesús los fariseos lo hacían enojar. ¿Sabía usted que
Si hay alguien que hacía enojar a Jesús constantemente, eran los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos, pastor? Los religiosos, los de sotana, los eruditos de la ley de Moisés, los que vivían en el templo dándose golpes de pecho, los blancos por fuera pero negros por dentro. Pero siempre que Jesús se enojaba con ellos, Jesús transformaba ese enojo. Siempre Jesús, ese enojo en contra de los fariseos, lo terminaba en un bien. Ojo, si su enojo termina en bendecir a otra persona y no en destruir, fíjese que está bien. Deme un ejemplo, pastor. Marcos capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Marcos capítulo 3, versículo 1. Lea esta fascinante historia, por favor, conmigo. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: y otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Dónde hacían enojar los fariseos a Jesús? ¿Dónde se agarran del pelo los hermanos? ¿Dónde se ofenden? En el triángulo. Otra vez Jesús terminó de comerse las pupusas en el parquecito, se cruzó el triángulo y entró a la sinagoga. Y dice la palabra del Señor: y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y le acechaban los fariseos para ver si Jesús se atrevía a sanarlo en un día sábado para poder acusarlo. Los fariseos eran pícaros. Así hay muchos fariseos pícaros dentro de la iglesia. Solo viendo cómo el hermano comete un error, solo viendo a ver en qué el hermano mete la pata, ellos, dice la Biblia, le acechaban. Y dice la palabra del Señor: y entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y entonces Jesús les dijo a todos: ¿es lícito hacer el bien en un día sábado? ¿O hacer el mal? ¿O hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y entonces los fariseos se quedaron. Fíjese, una actitud de un religioso pero no cristiano. Esos que cuando usted les pregunta: hermana, ¿es cierto tal cosa?, se quedan. De esas aguas mansas, líbrame, Señor. Y dice el versículo 5: entonces Jesús, al ver lo pícaro que eran, mirando a todos los fariseos, se enojó. ¿Cómo los vio? Con enojo. Y dice la palabra del Señor: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende ahora tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada y sana como la otra mano que tenía. Esta historia me enseña que el enojo de Jesús, porque Jesús se enojó, pero ese enojo, en vez de volverlo en algo negativo, Jesús lo convirtió en algo positivo. Fíjese qué hermoso: que tu enojo bendiga y no destruya. Voy a repetir esto: que tu enojo, ¿se vale enojarse? Yes, sir. Enójate, pero que tu enojo termine bendiciendo a otro y no destruyéndolo. Viera, pastor, que fulana me odia, me detesta, llévele un pastel de bombón. Pastor, usted verá, identifique a esa persona que no lo quiere a usted. Identifíquelo. A ese que lo odia, que lo detesta, que no lo quiere ver. Y vaya
y cómprele una buena comida. Y no le eche gramoxones, no. Porque usted, si es cierto, le voy a comprar un pastel Lido y le voy a echar media libra de gramoxones. No. Haga el bien. ¿Qué Jesús hizo? Transformó su enojo en bendición. Porque cuando yo transformo mi enojo en bendición, inmediatamente estoy dándole la gloria a Dios. Sobre todo cuando la gente quiere ver mal la obra de Dios. Porque si es un enojo por la obra y para bendecir, debe ser evidente el resultado. Pero si está enojado por su orgullo o por su ego, ese enojo es pecado. Permítame decirle, lo que a Jesús lo enojaba era que estos se decían llamar religiosos, que estos se decían llamar hijos de Dios y que no lo eran. Pero en vez de Jesús callarles la boca de maneras erróneas, les callaba la boca con milagros. ¿Sabe cómo le va a callar la boca a usted a sus detractores? Sometiéndose a Dios y dejando que Dios a usted cada día lo vaya bendiciendo más y más. Llegará el día en el que ese detractor va a venir a donde usted y le va a decir: perdóname. Usted ni se va a dar cuenta por qué. Perdóname, porque hace mucho tiempo yo te detestaba, yo no te quería, yo tenía hazaña en contra tuya, pero he visto cómo Dios te ha bendecido, porque el humilde es respaldado. Permítame decirle que el humilde siempre Dios lo respaldará. Siempre Dios lo respaldará. Santiago capítulo 1 versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Esta palabra, esta serie puede salvar vidas. Dice el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra. ¿De qué sirve solo si no la pongo en práctica? Usted de aquí debe de salir comprometido con su esposa, a ir a tener una plática con su esposa y decirle: caramba, cómo Dios nos ha hablado. A partir de ahora en esta casa no se pelea. Y si me enojo, dé la vuelta. Dé la vuelta. Si usted da la vuelta y se queda callado, usted mantiene el llavero en sus manos. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. La pregunta con la que quiero cerrar esta noche, para después seguir con la quinta parte: ¿qué hago, pastor? Dígame fuerte. One more time. Disculpe que no saben inglés. Una vez más. ¿Qué hago, pastor? Soy una persona que fácilmente me enojo. Soy una mecha corta, que yo no sé qué hacer, pastor. Yo quiero, porque sabe una cosa, la gente quiere ser cristiano verdadero, pero es que están atados como esos morteros que tienen la mechita así. No dan chance de que uno los tire, sino que ¡pah!, le revientan en la mano a uno. Por cierto, ya viene Navidad. Viene nuestro retiro.
Viene un retiro espiritual ultra mega chivísimo. Lo estamos planeando súper chivo para servidores, líderes, para todos los que servimos en la iglesia. ¿Qué hago, pastor, para transformar mi vida y ya no ser una persona que fácilmente me enoje, sino que ahora tenga dominio propio? ¿Quieres saberlo? Number one, sane heridas del pasado que le generen hasta el día de hoy enojos. Sane heridas del pasado que hasta el día de hoy le generen enojos. Salmos capítulo 139, versículo 23 y 24, en la Nueva Versión Internacional dice: examíname, oh Dios. Constantemente David está diciéndole al Señor: examíname. Es como si David está yendo al doctor a hacerse una radiografía constantemente espiritual, sabiendo qué cosas en el día a día lo están contaminando y le están afectando. Y dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis. Y dice el versículo 24: fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo someterme a la voluntad de Dios. ¿Cómo me someto a la voluntad de Dios? Number two. Número 2. Déjate moldear por la palabra del Señor. El problema de la gente es que viene a la iglesia a pajarear. Palabra hay. Palabra hay. Y la palabra cambia, transforma, tiene poder. Déjate moldear por el Señor. Porque no podrás sanar heridas ni experimentar una transformación si no te dejas moldear por la palabra. Por eso es tan importante congregarse. Porque cada vez que tú te congregas, una palabra nueva hay para ti. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿A qué viene usted aquí? A oír la palabra. Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. La gente que no pone en práctica la palabra no teme a Jehová. Y no habla de temor, de miedo, habla de respeto, habla de reverencia, habla de obediencia. Esa es la verdad, el verdadero significado de temer, de ese temí, es obedecí. Qué lindo, ¿no? Dice la palabra del Señor: oh Jehová, he oído tu palabra. Cada vez que usted viene al culto: oh Señor, hoy el pastor habló del enojo y ahora entiendo, airarme puedo, pero hasta ahí no más. A partir de ahora yo comienzo a cambiar. Y dice la palabra del Señor: he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos malos y malvados en los que vivimos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate, dice la palabra del Señor, de la misericordia. Habacuc dice: Señor, que tu amor siempre me cubra. Me encantó esta frase. Dice: en medio de una discusión, quien mantiene la calma tomará el control de la situación. ¿Quiere que se la repita? En una discusión, quien mantiene la calma tomará el control de la situación. Para pelear se necesitan dos, pero el que se somete a la palabra de Dios definitivamente tiene sabiduría.
Deje que el otro grite, usted cállese. Y si usted se calla, usted tomará el control. El que grita pierde el control. El que se enoja pierde, decían los abuelitos sabios. Y por último, y con esto termino, number 3, renunciamos al egoísmo y al orgullo. ¿Qué es lo que no permite, pastor, que la palabra nos moldee y que la palabra nos forme y poder aplicar la palabra? El orgullo, el egoísmo. La gente sigue viniendo a la iglesia, pero el orgullo lo tienen tan grande, el orgullo lo tienen tan por encima, que no les permite cambiar. ¿Sabe por qué se va la gente de la iglesia? Por orgullosos. Por orgullosos. ¿Sabe qué le pasa a los orgullosos? Dios los quebranta. Y los quebranta con lo que más les duele. Ten misericordia, Señor. Renuncie al egoísmo y al orgullo. Cierro con esto, Proverbios capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Y dice el versículo 14: conmigo está el consejo, la sana sabiduría, y yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Oh Señor, oh Señor, no podemos seguir siendo esclavos del enojo. Es necesario que cambiemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestro ministerio, en nuestro día a día. Y si usted cambia y se transforma, recuérdese, Dios lo está viendo constantemente y está evaluando su conducta. De nosotros depende seguir siendo cristianos verdaderos y no seguir siendo religiosos mentirosos. Esta historia continuará. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo.